Hola, soy la voz de Proyecto Guardia Civil y en esta ocasión vamos a ver el tema 1 para el acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Tema 1. Derechos humanos. Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de cooperación con la Corte Penal Internacional. Artículo 1. Objeto y fuentes jurídicas. El objeto de esta ley orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdicción y funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, en lo sucesivo el Estatuto y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencias a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, aplicables en lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias en la medida en que éstas resulten pertinentes, en particular las reglas de procedimiento y prueba, así como en los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte. Con carácter supletorio, a esta ley se aplicarán las normas orgánicas y procesales de aplicación general. Artículo 2. De la cooperación pasiva. España prestará plena cooperación a la Corte Penal Internacional, en lo sucesivo, la Corte, de conformidad con lo previsto en el Estatuto y en especial en su artículo 86. Artículo 3. De la cooperación activa. Los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal podrán dirigir, por conducto del Ministerio de Justicia, solicitudes de cooperación a la Corte que se consideren necesarias en el marco de un proceso que se siguiere en España y en los casos y condiciones que establece el artículo 93.10 del Estatuto. Artículo 4. De las autoridades competentes. Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley: A. El Gobierno. B. El Ministerio de Justicia. C. El Ministerio de Asuntos Exteriores en los casos previstos en esta ley y en todo caso cuando intervinieran factores de política exterior. D. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior cuando el acto de cooperación afecte a sus competencias. E. Los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria y en particular la Audiencia Nacional. F. Los órganos judiciales militares y en particular el Tribunal Militar Central. G. El Ministerio Fiscal. Artículo 5. De la representación y defensa procesal. La representación y defensa en juicio de España ante los órganos de la Corte corresponderá a los abogados del Estado integrados en la Abogacía General del Estado y de acuerdo con las instrucciones impartidas conjuntamente en cada caso por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de algún departamento ministerial, se oirá a éste antes de impartir las citadas instrucciones. El Gobierno, por motivos excepcionales y oído el abogado general del Estado, podrá acordar que una persona especialmente designada al efecto actúe como agente de España en un determinado procedimiento ante los órganos de la Corte. La persona designada por el Gobierno asumirá en el desempeño de sus servicios las funciones de abogado del Estado y se ajustará a las disposiciones que regulan el ejercicio de dichas funciones. Artículo 6. De los órganos de relación y consulta con la Corte. El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Justicia es también el órgano de consulta con la Corte, en los casos previstos en el Estatuto, debiendo informar previamente de cada consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del ámbito competencial de los Ministerios del Interior o Defensa, recabará el informe de estos departamentos. Cuando la consulta incluya, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, aspectos de política exterior, será este el competente, en coordinación con el Ministerio de Justicia y, en su caso, con otros ministerios concernidos. Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el fiscal de la Corte. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el fiscal de la Corte, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 párrafo A y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el fiscal considere su decisión de no iniciar actuaciones conforme al artículo 53.3 A del Estatuto.
Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial en relación con hechos sucedidos en otros estados cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al fiscal de la Corte, que podrá en su caso iniciar una investigación sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que pudieran tener competencia. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio. No obstante, si el fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes. Artículo 8. Del requerimiento de inhibición al fiscal de la Corte. Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del fiscal de la Corte de inicio de una investigación conforme al artículo 18.1 del Estatuto de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho departamento ministerial solicitará del Fiscal General del Estado información urgente sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o se hayan seguido en relación con los hechos objeto de la investigación, así como sobre si tienen competencia los tribunales españoles. Cuando de la información suministrada por el Fiscal General del Estado apareciera que se ha ejercido jurisdicción en España, se está ejerciendo o como consecuencia de la notificación recibida se ha iniciado una investigación por las autoridades españolas, los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, en plazo que no podrá rebasar los 20 días desde la recepción de la notificación del fiscal de la Corte, elevarán propuesta conjunta al Consejo de Ministros para que resuelva sobre sostener la competencia de las autoridades españolas y, en su caso, pedir la inhibición al fiscal de la Corte conforme al artículo 18.2 del Estatuto. Una vez aprobado el acuerdo del Consejo de Ministros del apartado anterior, corresponderá al Ministerio de Justicia formular la petición de inhibición y realizar las restantes actuaciones previstas en el Estatuto para dar cumplimiento a dicho acuerdo. El Ministerio de Justicia responderá con carácter urgente a cualquier petición de información del fiscal de la Corte referida al estado de los procedimientos penales que se siguieren en España y que hubieran sido objeto de petición de inhibición, recabando dicha información del fiscal general del Estado o directamente del órgano judicial que estuviere conociendo del asunto. La información se transmitirá con los límites de utilización que estableciera el órgano judicial que autorice la información. Cuando de la información suministrada por el Fiscal General del Estado de conformidad con el apartado 1 resulte que no se ha ejercido jurisdicción ni se está ejerciendo ni se ha iniciado investigación en España, el Ministerio de Justicia lo comunicará urgentemente al Fiscal de la Corte. Artículo 9. De la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 del Estatuto, cuando los tribunales españoles hayan conocido del asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa o estén conociendo del asunto. Dicho acuerdo habilitará, en su caso, al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnación. Tal impugnación se formalizará a la mayor brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y, excepcionalmente, en el momento de su iniciación o en un momento posterior, fundándose, en este último caso, en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en España. Artículo 10. De la inhibición de la jurisdicción española a favor de la Corte. Si a pesar de la solicitud de inhibición al fiscal de la Corte prevista en el artículo 8 de esta ley o de la impugnación de la competencia o la admisibilidad de la causa contemplada en el artículo 9, la sala competente de la Corte autoriza al fiscal a proceder a la investigación o mantiene en su competencia, el órgano jurisdiccional español se inhibirá a favor de la Corte y a su solicitud le remitirá lo actuado. Artículo 11. De la detención.
Cuando fuere detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional o de detención y entrega, la autoridad que practicare la detención lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, debiendo ser puesta dicha persona a disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de 72 horas siguientes a la detención. El juez central de instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y en su caso de intérprete, y al Ministerio Fiscal dentro de las 72 horas siguientes a su puesta a disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional. Cuando la orden de detención de la Corte se refiere a una persona que se encuentra cumpliendo condena impuesta por los tribunales españoles o por los de un tercer Estado, desde el cual hubiere sido trasladada a España para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informará con antelación suficiente sobre la fecha de excarcelación al Juez Central de Instrucción y al Ministerio de Justicia, que informará a la Corte sobre la fecha prevista de excarcelación. Artículo 12. De la libertad provisional. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artículo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a 20 días. En la misma resolución, el Juez Central de Instrucción acordará la prisión provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre esta. Una vez recibida a través del Ministerio de Justicia la comunicación de la Corte con las recomendaciones que ésta formule sobre la solicitud de libertad o concluido el plazo señalado para su formulación, el Juez Central de Instrucción, previa valoración de dichas recomendaciones, podrá acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen y adoptará las salvaguardias necesarias para cumplir la obligación de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por esta. Si en el plazo establecido en las reglas de procedimiento y prueba la Corte no hubiera remitido la documentación para la entrega prevista en el artículo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instrucción podrá acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendrán por un tiempo máximo de 180 días sin perjuicio de volver a decretar la prisión una vez recibida la documentación de la Corte. Cuando se acordare la libertad provisional, se informará a la Sala de Cuestiones Preliminares y, posteriormente, cuantas veces ésta la solicite. Artículo 13. De la entrega simplificada. En la comparecencia regulada en el artículo 11 de esta ley, se interrogará a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instrucción dictará auto acordando la entrega a la Corte sin más trámites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentación prevista en el artículo 91 del Estatuto. Se procederá de la misma manera si también consiente en la entrega respecto a otros hechos no comprendidos en la solicitud de la Corte y que pudieren aparecer en el curso del proceso ante ésta. Y si no accediere, la entrega se efectuará solo por los hechos contenidos en la solicitud sin perjuicio de lo que proceda después de la entrega en aplicación del apartado 2 del artículo 101 del Estatuto. Fuera de este caso, no se admitirá un consentimiento parcial. El Juez Central de Instrucción remitirá urgentemente copia del auto al Ministerio de Justicia, que informará de inmediato a la Corte y solicitará indicaciones de ésta en orden a la realización del traslado. Una vez recibidas dichas instrucciones, las remitirá al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega. La persona reclamada, aunque se hubiere opuesto a la entrega en la citada comparecencia, podrá dar su consentimiento dentro de los 15 días siguientes, procediéndose en tal caso conforme a lo prevenido en los apartados precedentes. En la misma comparecencia se informará al detenido de que, en el consentimiento, una vez dado, es irrevocable. Artículo 14. De la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte. Cuando en lugar de una solicitud de detención, la Corte hubiere dictado una orden de comparecencia, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud de la Corte al juez de instrucción del domicilio o residencia de la persona buscada, el cual citará a ésta personalmente, informándole de la fecha y demás circunstancias relativas a dicha comparecencia, y adoptará las medidas de aseguramiento de la comparecencia previstas en la legislación procesal española que considere más adecuadas.
con exclusión de las privativas de libertad, remitiendo las diligencias practicadas al Ministerio de Justicia, que las transmitirá a la Corte. Artículo 15. De la entrega a la Corte. No habiéndose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención y entrega, o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 o 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá esta de manifiesto en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del fiscal de la Corte. No se admitirán otras alegaciones o pruebas que las relativas a la concurrencia o no de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 3 del artículo 91 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Cuando se alegare la excepción de cosa juzgada, el Juzgado Central de Instrucción lo comunicará al Ministerio de Justicia, aplazando la resolución sobre la entrega mientras el Ministerio de Justicia efectúa las consultas con la Corte previstas en el artículo 89.2 del Estatuto. Si de tales consultas resultare que la causa ha sido declarada admisible por la Corte, el Juzgado Central de Instrucción alzará la suspensión. Dicho juzgado podrá también acordar la suspensión de la vista cuando hubiere de practicar alguna información complementaria. Concluida la vista, el Juzgado Central de Instrucción resolverá sobre la petición de entrega por medio de auto, en el plazo de 3 días. Si en el citado auto se denegare la entrega, podrá mantenerse la situación de prisión provisional hasta la firmeza de dicha resolución. Si la resolución fuere estimatoria, una vez firme, se notificará de inmediato al Ministerio de Justicia y por este se dará traslado seguidamente a la Corte, solicitando indicaciones para la realización del traslado que, una vez recibidas, se comunicarán al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior. Si la resolución fuera denegatoria de la entrega, una vez firme, se pondrá urgentemente en libertad a la persona detenida y se comunicará al Ministerio de Justicia, que a su vez lo hará a la Corte. Artículo 16. De las solicitudes concurrentes. Cuando concurriere con la solicitud de entrega de la Corte una solicitud de extradición de un Estado, sea o no parte en el Estatuto, o una orden europea de detención y entrega, se notificará este hecho a la Corte y al Estado requirente y se transmitirán conjuntamente ambos procedimientos en el Juzgado Central de Instrucción que estuviere conociendo de la solicitud de entrega. El juez central de instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolverá de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el tratado que existiere con el Estado requirente. Cuando no existiere tratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte. El Ministerio de Justicia informará a la Corte cuando, habiendo sido declarada inadmisible la causa por esta, asimismo se hubiere denegado la extradición al Estado requirente. Artículo 17. De los recursos. Contra las resoluciones del Juez Central de Instrucción relativas a la situación personal del reclamado cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo previsto en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se resolverá por auto en el plazo de 5 días. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien en el escrito de formalización del recurso no se podrán formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 89.2 y 91.2 o 3, según los casos del Estatuto. Los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviendo los recursos de los apartados anteriores no serán susceptibles de recurso alguno. Artículo 18. De la entrega temporal a la Corte. Cuando se hubiera acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviera cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega, el Ministerio de Justicia, si no se opusiere el tribunal sentenciador o el instructor, celebrará consultas con la Corte a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada con las modalidades de la restitución a España que se determinen o computándose en todo caso el periodo pasado a disposición de la Corte.
Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes según los casos y al Ministerio del Interior para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno. Artículo 19. De las actuaciones posteriores a la entrega. Si después de la entrega la Corte pidiere autorización a España para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladará la petición al Juzgado Central de Instrucción o a la Sala de lo Penal en el caso previsto en el artículo 16 de esta ley, que resolverán de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 101 del Estatuto. Si a la solicitud de la Corte no se acompañare un acta en la que se contengan las observaciones de la persona entregada, el Ministerio de Justicia pedirá a la Corte que le sea transmitida y, una vez recibida, se remitirá al órgano judicial competente. Cuando la persona entregada fuera puesta en libertad por la Corte por razones distintas del cumplimiento de la sentencia y la Corte se propusiera trasladarla a otro estado, se remitirá esta información al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y, en su caso, por el Ministerio de Justicia, se dará el consentimiento de España para tal traslado o se solicitará su devolución a España si la razón de la puesta en libertad se debiere a que la causa fue declarada inadmisible por la Corte por el motivo previsto en el artículo 17.1a del Estatuto. Artículo 20. De otras formas de cooperación con la Corte. Los órganos judiciales y las restantes autoridades intervinientes darán cumplimiento a las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el artículo 93 del Estatuto que no estuvieren prohibidas en la legislación española y cuyo fin fuera también facilitar el proceso ante la Corte. El Ministerio de Justicia acusará recibo e informará a la Corte acerca del órgano interno al que se haya transmitido la solicitud. Cuando la solicitud de la Corte pudiera afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o tenga por objeto documentos o informaciones que hubieran sido transmitidos a España con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa u otros ministerios competentes, efectuará consultas con el Estado u organización de que proceda la información o documentación, informándose a la Corte del resultado de tales consultas. Cualquier otra dificultad en el cumplimiento de la solicitud será objeto de consultas por el Ministerio de Justicia con la Corte. El objeto de las consultas será exponer a la Corte la razón fundada por la que no puede prestarse la asistencia solicitada, considerar la posibilidad de atenderla de otra manera o con arreglo a otras condiciones, estudiar su modificación o retirada, así como asegurar la protección de informaciones de carácter confidencial o restringido. En el caso de concurrencia de solicitudes de asistencia de la Corte y de un Estado, si aparecieren dificultades para atender a ambas, el Ministerio de Justicia celebrará consultas con la Corte y dicho Estado, con el fin de postergar o condicionar una de ellas, informando en su caso a la Corte conforme al artículo 93.9b del Estatuto, de que las informaciones, bienes o personas objeto de la solicitud están bajo el control de un tercer Estado u organización internacional. Artículo 21. De las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte. Las personas citadas como peritos o testigos para comparecer ante los tribunales españoles en cumplimiento de una comisión rogatoria expedida por la Corte tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que si hubieran sido citadas en una causa que se siguiere en España. Si la comparecencia fuere en la sede de la Corte, tendrá carácter voluntario, solicitándose de ésta por el Ministerio de Justicia información acerca de las inmunidades y plazo de vigencia para la persona citada, que será transmitida a dicha persona anticipándose los gastos por el Ministerio de Justicia. Si la Corte hubiera remitido alguna instrucción sobre la regla relativa a la autoinculpación, se entregará dicho documento al testigo y el órgano judicial se cerciorará de que ha sido debidamente entendido. No será necesario el consentimiento cuando se tratare de un condenado por la Corte que se encontrare cumpliendo condena en España, en cuyo caso se efectuará el traslado temporal en las condiciones que se acuerden con la Corte. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte se refiriese a una persona detenida en España, el Ministerio de Justicia se dirigirá al órgano judicial que estuviere conociendo del asunto para que interrogue a dicha persona acerca de si consiente el traslado y, si lo consintiere y la autoridad judicial española no se opusiere, el Ministerio de Justicia autorizará el traslado comunicándolo al citado órgano judicial y al Ministerio del Interior, en coordinación con la Corte. Las personas en tránsito en España para comparecer ante la Corte gozarán de inmunidad.
Cuando hubieren de comparecer ante la Corte agentes o funcionarios españoles en calidad de perito o testigo, el Ministerio de Justicia, en coordinación en su caso con otros ministerios o administraciones de que dependan, solicitará de la Corte su protección. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio del Interior y en su caso con otras administraciones competentes, podrá convenir con el secretario de la Corte la acogida temporal de víctimas traumatizadas o de testigos que pudieran correr peligro por su testimonio. Artículo 22. De la ejecución de las penas en España. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre en España y la Corte, y con la disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000 de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicará a la Corte las condiciones en las que España estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptación de dicho traslado. Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las oportunas informaciones al Ministerio del Interior para la realización del traslado, debiendo comunicarse por las autoridades penitenciarias al juez de vigilancia penitenciaria competente la llegada del recluso en un plazo de 24 horas. En el caso de que, encontrándose cumpliendo condena en España una persona condenada por la Corte, ésta se propusiere designar a otro Estado para la continuación de la ejecución, el Ministerio de Justicia formulará las observaciones pertinentes. Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestarán el máximo apoyo a magistrados y funcionarios de la Corte que se personaren en España para supervisar la ejecución de las penas. Para que se pueda proceder en España contra un condenado que estuviere cumpliendo una condena impuesta por la Corte en un establecimiento penitenciario español por hechos anteriores a su entrega a España, el juez instructor o el juez competente dirigirá la comunicación y la documentación pertinente al Ministerio de Justicia, que las trasladará a la Corte, absteniéndose de proceder hasta la decisión de ésta. Igualmente se actuará para la extradición a un Estado. Cuando se celebre una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducción de la pena de quien estuviere cumpliendo condena en España, corresponderá al Ministerio de Justicia determinar la conveniencia de la intervención procesal y los términos en que deba producirse. En caso de evasión del condenado, el Ministerio de Justicia informará con urgencia al secretario de la Corte de tal circunstancia y consultará con ella acerca de si España solicita su extradición al Estado en que se encuentre o si la Corte insta su entrega a dicho Estado. Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiriese a una multa u orden de decomiso, el Ministerio de Justicia transmitirá la documentación pertinente al Fiscal General del Estado para que inste la ejecución ante el órgano judicial competente y en su caso se pongan a disposición del Ministerio de Justicia los bienes o sumas obtenidas para su transferencia a la Corte. Artículo 23. De las medidas de reparación. El Ministerio de Justicia, en el plazo indicado por la Corte o en su caso en el más breve plazo posible, remitirá observaciones sobre las cuestiones planteadas por la Corte, incluidas las relativas a las observaciones formuladas por los peritos, pudiendo recabar a tal efecto informaciones de organismos competentes. Cuando las observaciones se refiriesen a la atribución del importe de la reparación a una organización intergubernamental o internacional, el Ministerio de Justicia consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando para cumplimentar la comunicación de la Corte hubieran de adoptarse medidas de ejecución, se procederá en lo que sea pertinente conforme al procedimiento previsto en el apartado 7 del artículo 22 de esta ley. Artículo 24. De la intervención de España en calidad de amicus curiae. Si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso de calidad de amicus curiae, el Ministerio de Justicia consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, fijar los términos de dicha participación. Artículo 25. De la celebración del juicio y otras actuaciones procesales en España. Si la Corte propusiere la celebración del juicio u otras actuaciones procesales en España, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otras autoridades competentes, comunicará a la Corte la decisión al respecto. En su caso, los aspectos no jurisdiccionales de dichas actuaciones estarán sometidos al acuerdo específico que se celebre con la Corte. Disposición adicional primera. Reglas de procedimiento y prueba de la Corte. Las reglas de procedimiento y prueba, así como sus enmiendas, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
Disposición adicional segunda, del modo de proceder por los delitos contra la Administración de Justicia por la Corte. El Ministerio de Justicia remitirá a la Corte, a petición de esta, el informe que se le solicitare con carácter previo a la decisión de la Corte para ejercer o no su jurisdicción. Solo se podrá proceder en España en relación a esos delitos a solicitud de la Corte. Si la Corte se inhibiere en favor de la jurisdicción española, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud al fiscal de la Audiencia Nacional si el delito hubiera sido cometido por un español en el extranjero o al fiscal general del Estado cuando el delito se hubiera cometido en España. El Ministerio de Justicia informará a la Corte sobre el resultado del proceso. Disposición adicional tercera, de los órganos jurisdiccionales militares. Las referencias que esta ley hace al Juzgado Central de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas cuando la cooperación sea de la competencia de la jurisdicción militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central respectivamente. En los mismos casos, las referencias que la ley hace al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deben entenderse hechas al Fiscal Jurídico Militar y al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria. Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 de esta ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la jurisdicción militar con respecto a la competencia de esta última en los casos de presencia permanente o temporal, fuera de territorio nacional, de fuerzas o unidades militares españolas, ni afectará tampoco al desempeño de la función jurisdiccional por los órganos judiciales militares que las acompañen. Disposición final primera. Carácter de esta ley. Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, excepto su apartado 2, 15 y 21.3, la disposición adicional segunda y el apartado 2 de la disposición adicional tercera de esta ley tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 tercera, quinta y sexta de la Constitución. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Gracias por su atención y no olvide suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.